Y bueno, queridos patitos, hoy llevamos... hoy serán 3 vídeos, pero vamos con, en este caso, El país bajo mi piel. Estamos en el 1 de abril, April's Fool, a la mañana hemos tenido esa revisión de la película de Donald Trump. Hoy tenemos libro y luego tendremos otra película de los Rohirrim, ¿no? El Señor de los Anillos. Pero vamos con Yolanda Belli, con este libro que está escrito y publicado en torno al año 98-2001 y que establece para el ámbito de Nicaragua, Gioconda Belli, Memorias de Amor y Guerra, el país bajo mi piel. Una biografía que establece la idea de que hay dos personas dentro de Yolanda Belli, como sería la mujer, con las pasiones y el enamoramiento y toda la versión iconoclástica que pueda tener la idea de la mujer, y también la idea de ser un hombre. Ella dice ser un hombre en el ámbito de la masculinidad considerada tal y como antes de 1968 se establecía esa masculinidad que luego podrían el nuevo feminismo decir que es masculinidad tóxica, heteropatriarcado, heteronormativo, y, machirulismo y todas estas cosas. Pero en ese juego respecto del ámbito privado, que sería el factor femenino, el tema de los cuidados, el amor, y la lascivia, y lo erótico festivo y todo esto, y la situación respecto de lo que supone el poder, la campaña, la guerra, la revolución, y la búsqueda de un Nicaragua distinto. Porque por si no lo he dicho, Yolanda Belli es nicaragüense y sandinista desde el año 1970. Pero puede tener incluso una condición de reivindicación en el momento actual debido a lo siguiente. Vamos con una primera parte de biografía. Yoconda Bailey Pereira, nacida en Managua el 9 de diciembre de 1948 y que continúa entre nosotros, es una poeta y novelista nicaragüense quien fue despojada de esta nacionalidad en 2023 y adoptó la chilena y posteriormente en 2024 la española. La española, con lo cual es española hace por lo menos un año. En 1972, con su primer libro sobre la grama, abordó sin tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina. El activismo le lleva a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en 1970 a 1993, uniéndose a la lucha contra la dictadura de la dinastía de Anastasio Somoza y más tarde a la gestión de la Revolución Popular Sandinista. Es contraria, eso sí, a la deriva autoritaria del régimen dictatorial de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo, y tuvo que exiliarse a España en 2021. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, en flagrante violación a la Constitución vigente, es decir, no les importa su propia legalidad, le quitó arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense, motivo por el cual ella aceptó el ofrecimiento del presidente Gabriel Boric de convertirse en ciudadana chilena. También tiene la nacionalidad italiana por ascendencia. Le declararon como traidora a la patria, traición de lesa patria, junto a más de 300 personas. Castigo colectivo. Y además, no solamente eso, le confiscaron sus propiedades, la pensión de jubilación, junto con otras 94 personas, entre ellas su hijo Camilo y su hermano Humberto. Por tanto, ahí tenemos una primera aproximación a esta situación de este libro, estas memorias, que están, como he comentado, y es interesante la parte, están publicadas antes del retorno de Daniel Ortega al poder. En 2005, si no recuerdo mal, en torno a ese año, es cuando resurge el espacio que inauguró Hugo Rafael Chávez Frías en el 99, cuando juramenta el enero del 99. Pero hay que hacer un decalaje de 5 o 6 años hasta que empiezan a llegar los Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, al poder progresivamente, como en 2003 ha llegado Néstor Kirchner. Es una nueva camada de liderazgos llamados de izquierdas y que todavía no estaban
cuando se forjó estas memorias del país bajo mi piel. Unas memorias que establece una situación de paralelismo, lo cual resulta curioso porque Rosario Murillo, posteriormente, digamos que pareja de Daniel Ortega, a pesar de que estaba arrejuntada con otra persona, y cuando pareciera como que los arrejuntó, aunque no fuera una intención así directa, Gioconda Belli, porque Rosario Murillo en un momento dado pasó 1 o 2 meses viviendo en casa de Gioconda Belli, que es ahí donde conectan Rosario Murillo con Daniel Ortega. Nos encontramos con esa situación en la que ella tiene una trayectoria, tiene un bagaje. Cierto es que antes de 1970 venía de ser una chica bien y por eso parece que tenía una pantalla que la salvaguardaba respecto de la dictadura somocista, y que ahí podríamos, a más allá de lo que establece la memoria del país bajo mi piel, podría interpretar porque se dice que Estados Unidos e Israel apoyaban a Somoza, que era el planteamiento de la dictadura de Somoza, por qué cometieron tantos errores, porque en estas memorias Gioconda Belli establece la idea de que cuando se produce, por ejemplo, la insurrección del 77-78, lo hace de una manera que no era la prevista, se hace mal, pero digamos que esos errores fueron subsanados con la idea de que en realidad no era un plan determinado y que era improvisado, en vez de la multiplicidad de objetivos, solamente se pudieron lograr a medias tres, y eso fue en parte lo que uno pueda extrapolar respecto del por ahora. Por eso cité a Hugo Rafael Chávez Frías, aquel por ahora de el febrero del 92, cuando, después de tantas vicisitudes, y habiendo dado un primer golpe, como fue el Caracazo, de precisamente de febrero del 89, nos encontramos con una situación en la que cualquiera que haga algo distinto está dispuesto a recibir el favor del pueblo. Y ese fue el portaestandarte del único que fue capaz de salir a dar la cara cuando el golpe de Estado de febrero del 92 había fracasado. En el caso sandinista, previamente, como había sido en el año 78, antes de la irrupción de la victoria en el 79, un año bastante curioso, porque estamos en el 79 no solamente con la victoria del sandinismo, sino también con la victoria de los ayatolás en Irán y el golpe de Estado en Kabul, que desencadenó la guerra de los soviéticos en este país, Afganistán, durante 10 años. Con lo cual, el 79 es un año bastante interesante a la hora de conectar de diferentes elementos en el tablero político más o menos global. En Nicaragua fue un año de cambio que introdujo lo que era el sandinismo, pero hasta el 84-85 se estableció una formulación que luego cambió, porque es en ese momento cuando Daniel Ortega empieza a ser presidente del país. Hasta entonces era un gobierno más o menos mancomunado, y precisamente en diciembre del 84 hubo unas elecciones en las que Rosario Murillo llega a ser legisladora. Esta muchacha tiene precisamente en ese año 84 un flechazo, como ha tenido otros, como Marcos, que es una persona que influyó, y también era bastante picaflor respecto de todas las mujeres, tenía una especie de corte de enamoradas. Nos encontramos con la situación en la que, bueno, pues ella se enamora de un periodista yanqui, de un piti yankee, de uno de los, y del imperio, un imperio, y pareciera que se cruzan las vicisitudes en las que Gioconda Belli es acusada de estar vendida al imperio. Y el periodista en el imperio le acusan de solamente poner cosas del sandinismo. Con lo cual ahí nos encontramos con una situación bastante curiosa, estilo Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto, en el que ninguno de los dos bandos ve bien ni a los propios ni a los contrarios, ni solamente quiere sangre, 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 y sangre hay en el libro, hay bastante sangre. Por ejemplo, ese momento en el que, bueno, también ciertamente hay pérdidas de hijos,
aparentes pérdidas de hijos, como Camilo, el citado Camilo, que fue en cierta medida represaliado también con su madre, que pudo haber fallecido, porque, bueno, pues en primer término le dieron por muerto. Es un capítulo bien interesante. El padre, pues tenía cierta influencia y en parte, pues da esa cobertura respecto de la propia familia. Nos encontramos ciertamente con una situación en la que, como digo, aparte de el hecho de que tanto Rosario como Gioconda tienen ese pasado como poetisas, Gioconda tiene esa doble vertiente respecto de la política, pero también el ámbito del enamoramiento, la pasión, el fuego feminista, toda esta cosa de esa dualidad, que es lo que establece que las dos Giocondas puedan convivir bajo la misma piel. Y en este caso también las memorias establecen de que Nicaragua, su país, su patria, a pesar de que luego fue despojada de ella por la dictadura actual, la de el señor Neo-Somoza Arias Murillo barra Ortega, lo cual ciertamente resulta curioso. Cuando uno lee El país bajo mi piel, a pesar de que, ojo cuidado, está publicado en Chalaparta. Hoy creo, después de todos los sucesos que ha habido después, yo creo que hoy no publicarían este libro. No, porque estarían yendo en contra de sus aliados, les aliades, del camarada Murillo Ortega. Ahí nos encontramos ciertamente un relato en el que en los años 70 establece una situación en la que podemos inferir la realidad actualmente de Nicaragua. Leyendo lo que sucede desde el 70 hasta el 79, uno puede ver las maniobras de lo que el Murillo Ortega han hecho respecto del actual estado de cosas en Nicaragua. Cierto es que se puede inferir el hecho de que en 1972 el volcán que supuso el terremoto, un volcán en términos figurados, no estamos hablando de un volcán en sentido del Vesubio, no, el volcán como eclosión de la visualización de lo que había sido la diferencia de trato entre la gente rica y pobre, la construcción de la propia Managua respecto de los barrios diferentes, el diferente estilo arquitectónico, el diferente uso de materiales, todo eclosiona en ese terremoto tan tremendo, a diferencia de lo que pudo suponer en 1985, unos años después, 13 años después, en el terremoto fatídico de México, Distrito Federal. Nos encontramos en el caso de Managua en 1972 con un catalizador que no fue directamente establecido respecto de la victoria del sandinismo en 1979, pero sí removió las aguas. Removió las aguas porque en buena medida las ayudas y todos los vectores de aproximación internacional de solidaridad nos lo encontramos respecto de beneficios para los que estaban en la dictadura. El hecho de visualizar que algunos edificios, precisamente los de la dictadura en el Alto, en Managua, en la zona del somocismo, eran los que resistían y todas las barriadas pobres habían sido destruidas hasta el punto de tener que pasar una serie de periodos, unos meses fuera, expatriados de su propia ciudad, de su propia vivienda, porque tenían que reconstruir precisamente esa zona de la gente menos pudiente y de la gente más necesitada. Por eso, en ese momento hubo una cierta reformulación que no fue inmediata, pero sí, a lo largo de esos años, Gioconda Belli tiene una participación tanto profesional en el ámbito de la comunicación, propaganda, marketing. Me refiero a agencias, teniendo en cuenta el tema de la literatura, el tema de la publicidad, y todo esto, y también por debajo el contacto respecto de tener relación y que el somocismo iba hilando, iba tejiendo, iba bueno, ejerciendo esa presión respecto de lo que supone, por ejemplo, la diferencia, estos movimientos revolucionarios, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Bolivia, con el Che Guevara, hasta el año 67, nos encontramos con la idea del foquismo, y ahí tenemos la división dentro del sandinismo, de la primera, segunda y tercera vía. En principio, Gioconda se adscribe, aunque no sea de manera
tan clara respecto de su ideología, el movimiento tercerista, donde estaría el hermano de Daniel Ortega, que el hermano llegaría a ser comandante en jefe del ejército en el ámbito sandinista, y Daniel Ortega a partir del 85 sería el presidente de Nicaragua. Ahí nos encontramos con una situación en la que el propio hermano, que tenía más peso que Daniel Ortega, decía que, bueno, resulta curioso porque el hermano de Daniel Ortega, pero me refiero al hermano que luego fue comandante en jefe del ejército, sería como Donald Trump. Le he visto una traza más o menos similar respecto de estar ausente de ideología, ser capaz de decir cualquier cosa, utilizar a las personas, hacerles escuchar lo que quieren escuchar y siempre intentar protagonizarlo todo, llegarse los méritos y en un momento dado, precisamente por esa insurrección, en un momento dado, Gioconda Belli junto a otras personas serán condecorados y resulta irónico, ella misma lo dice, que ella fue condecorada por una acción que ella misma era crítica, no tenía todas las cosas con ella. Por lo tanto, vamos a hacer una aproximación distinta respecto de la biografía, donde Gioconda Belli nació en Managua el 9 de diciembre de 1948. Su padre, Humberto Belli, fue empresario, y su madre, Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua. Belli cursó su primaria en el Colegio de la Anunciación de Managua y la secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel de Madrid, España, en 1965. Tras obtener un diploma de publicidad y periodismo en Filadelfia, los Estados Unidos de América, regresaría a Managua. En 1967 contraería matrimonio. Su primera hija, Marianne, nació en 1969, seguida de Melissa en 1973. De su segundo matrimonio nacería Camilo, ese que estuvo en dificultades para nacer y que le dieron por muerto, pero luego escucharon que respiraba y entonces ese milagro se produjo, que es el que fue posteriormente represaliado, junto a esas 94 personas con las que le confiscaron propiedades, la jubilación, la propia identidad y nacionalidad. Pues ahí nos encontraríamos a Camilo, que lleva el nombre de uno de esos luchadores por la libertad que fallecieron en el tránsito para no acabar viendo lo que acabó siendo la dictadura del sandinismo y el revival a partir de 2005, ya desatados, el matrimonio Murillo-Ortega haciendo una causa personal, como si fueran los nuevos Somoza. En terceras nupcias se casaría en 1987, de cuya unión nace Adriana en 1993. Desde 1990 alterna su tiempo entre los Estados Unidos y Nicaragua, lo cual ciertamente es curioso que sea especialmente desde 1990 porque fue el año de la victoria de Vilota Chamorro y que el sandinismo desapareció del poder de una manera ordenada, lo cual ciertamente es curioso. Y dice que en 2013 se establece permanentemente en Nicaragua, pero esto no es así del todo. Porque hemos visto que le quitaron la nacionalidad, le expurgaron y salió en dirección hacia España. Durante la dictadura somocista, Belli fue perseguida. Explica en el libro esos exilios, primero en México, luego en Costa Rica, donde tuvo, aún así, tanto en México como en Costa Rica, relación con enlaces con el ámbito del sandinismo, y por eso resulta interesante esa relación Costa Rica respecto de Nicaragua. La idea, no solamente esta, porque el país de los ticos, como es Costa Rica, fue objeto de una participación en el golpe contra Mel Zelaya en el año 2009-2010, en donde nos encontramos que en avión, desde Tegucigalpa, llevaron una noche con el pijama y todo al presidente Mel Zelaya en dirección al aeropuerto de San Juan de Costa Rica, sobrevolando Nicaragua y todo. Estamos hablando de Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Y Nicaragua fue capaz, siendo frontera respecto de Honduras, de hacer siquiera algo parecido de lo que Gioconda Belli y su célula hicieron en ese periodo, antes de 1979,
respecto de la actuación, incluso en la frontera, la creación en principio de aquel gobierno alternativo, que luego se reconvirtió en el grupo de los 12, donde estaban los hermanos Cardenal, por ejemplo, y que eran figuras profesionales reconocidas y que en parte es el diferencial respecto de otras situaciones contrarrevolucionarias o contratiránicas en donde se visualizó esa alternativa y, por ejemplo, en la Nicaragua actual, eso lo sabe bien el matrimonio Murillo-Ortega, de que hay que tratar de evitarlo. Y por eso el encarcelamiento de opositores, especialmente con los candidatos a la presidencia, que pudieran haber tenido participación en alguna última elección, y todas las decisiones para tratar de hacer este tipo de cosas, como por ejemplo lo que el amigo Xavier Grandío establece respecto de la eliminación de la célula de identidad, del pasaporte, de la nacionalidad en suma. Así pues, tenemos ciertamente esa situación de valor, de arrojo, de estar en la primera hora, y que incluso cuando tuvo que salir al exilio, siendo perseguida, finalmente nos encontramos con que en México y en Costa Rica sigue manteniendo actividad política. Hasta que, bueno, pues se sucede ese triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, donde vuelve a Nicaragua y desempeña, y esta es una parte importante, desempeña diversos cargos en el nuevo gobierno, hasta que renuncia posteriormente por desavenencias con el rumbo autoritario de la gestión de Daniel Ortega. A partir de cierto momento vivirá exiliada en Madrid. Como decía antes, en febrero del año 2023, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua sentencia que Yoconda Belli, junto con otras 93 personas, entre las que se encuentra, ojo, Sergio Ramírez y Luis Carrión, son calificados de traidores a la patria y se les deshabilita para cualquier gestión o cargo público, ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense por la oposición que han mantenido en contra de Daniel Ortega y lo que él dice que sigue siendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 23 del mismo mes, Belli aceptaría el ofrecimiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, de convertirse en ciudadana chilena, y esto luego de que se hubiera sustraído su nacionalidad nicaragüense. Y, como decía, en enero de 2024 le es otorgada la nacionalidad española por carta de naturaleza por el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Así pues, tenemos a los padres, Humberto Beni, Gloria Pereira, el cónyuge actual, Charles Castaldi, Carlos, que es periodista estadounidense y a partir del año 84 tiene esa vinculación. Y el libro, en buena medida, es un complejo puzzle, porque va dando saltos en lo que supone. Ella escribe desde Estados Unidos, cuando está escribiendo en el año 98-2001. Por lo tanto, resulta ciertamente curioso ese exilio primero respecto de Estados Unidos, luego la presencia en España que no establece, pero que ella dice que ha tenido vinculación, por ejemplo, con Barcelona y con el ámbito europeo. También habla del premio que le dieron de la Casa de América de Cuba en 1978, justo antes del triunfo de la revolución, ¿no?, sandinista en Nicaragua. Claro, ahí tenemos el choque respecto de lo que alguien como Rafa Erce podría decir, que estuvo en Nicaragua en estos años 80, respecto de la injerencia de Estados Unidos, la búsqueda del bloqueo, luego la sentencia, que fue favorable hacia Nicaragua, y que luego Nicaragua no quiso ejecutar y le perdonó a Estados Unidos todo ese pastizal que fue objeto del tema de la condena por el tema de los puertos y el bloqueo y todo esto y toda la situación respecto de, por ejemplo, que la Santa Madre Iglesia Católica tenía en los curas una oreja mejor que las antenas de la CIA, la homilía aquella en el aeropuerto del Santo Padre Juan Pablo II respecto a uno de los cardenal que eran sacerdotes católicos por el tema de la doctrina de la teología de la liberación, con lo cual el magma que está ahí detrás, vuelvo a decir, no fue el detonante de un volcán, sino un terremoto, pero se entiende la figura de lo que supone el magma respecto de el trasfondo que había, pero como digo, todo lo que uno puede leer en el libro respecto de lo que sucedió con el somocismo
Son cosas que, destiladas, aunque con cierto sentido, con esa dualidad respecto de lo que sucedió en esos primeros 5 años, hasta el 84-85, los siguientes 5 años ya con la cara descubierta, con un presidente y nada colegiado y estableciendo ya una suerte de esteroides de lo que supone el sandinismo en Nicaragua, y la finalización de la Guerra Fría, la pérdida de esas elecciones en 1990, la salida y luego la vuelta resulta curioso, porque cuando vuelve Daniel Ortega al poder, lo hace de la mano de derechistas, capitalistas, en una suerte de juego más o menos medio democrático, pero en estas situaciones era más o menos previsible que lo que iba a ser era que iban a tratar de utilizar los mecanismos y herramientas democráticas para tratar de volver a armar un sistema, lo cual ciertamente resulta curioso porque ahora no hay distinción entre Murillo Ortega y la dinastía de Anastasio Somoza, con lo cual resulta inevitable que alguien como Gioconda Belli dijera: ojo, en el pasado yo me opuse a esa pléyade familiar de dictadores que metieron a Nicaragua dentro del túnel del tiempo, pues evidentemente, aunque ella tenga precisamente, y precisamente porque les conoce, sabe perfectamente dónde está parado el bolo, pues entonces ella evidentemente no tiene otra salida que ponerse del lado de la verdad y recibir su justo castigo bajo el prisma de los que defienden a Murillos y Ortega respecto de señalar que la patria es una parte importante y que está tatuada bajo su piel. Eso es lo que el libro trata de establecer como vía personal respecto de lo que es su propia vivencia. Así pues, es recomendable pues a todos los que les interese Nicaragua, pues evidentemente sí, echar un vistazo a lo que fue, a cómo se llegó a ver ese primer momento, ese primer sandinismo, y cómo luego desapareció. Es algo interesante porque la lucha contra el somocismo es lo que está ahora definiendo al sandinismo. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.